Buenas noches hermanos, somos Taller de Matrimonios. Buenas noches, amados matrimonios. Nos da gusto nuevamente estar con ustedes esta noche en este taller, dándole gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir de su bendita palabra. Recuerden que somos de la iglesia Pan de Vida Norte, y el Señor nos ha traído para ustedes una palabra de lucha, una palabra de ánimo. Esfuérzate que yo estoy contigo. Sí, hermanos, esta noche el tema es firmes por nuestra lucha en esta restauración. Antes de empezar, hermanos, queremos pedir al Espíritu Santo que venga y nos tome para poder llevar a ustedes la bendita palabra del Señor. Que sea Él y no nosotros los que hablemos. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre mío, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque hemos podido, Señor, con tu gran poder, Señor, a través de las redes, Señor, poder llegar a esos corazones, a esas personas, Señor, que están sedientas de tu palabra, Señor, que no saben, Señor, a dónde ir, cómo hacer, Padre, para poder seguir, Señor, en esta lucha por la restauración de su matrimonio. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, guíanos a través de tu palabra. Sé tú el que use nuestra voz, Padre, para que el Espíritu Santo pueda darnos esa visión, esa sabiduría que solo tú, Dios Padre, nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a toda aquella persona que nos está escuchando, Padre, y que tu palabra declaramos que lleva gran fruto, al 100% actuará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados matrimonios, si esta es tu primera vez que estás viendo un video como el de hoy, déjame decirte que no es ninguna casualidad. Dios ha visto tus sufrimientos, tus miedos, ha escuchado tus súplicas, ha escuchado aún tus dudas, ha escuchado tus oraciones y aún más ha visto tus esfuerzos por querer restaurar tu matrimonio. Y aunque tú no veas nada, el Señor sí te ha visto. En esa recámara, en ese lugar donde has derramado tus lágrimas y has pensado que ya no puedes más, el Señor esta noche te envía esta palabra. Porque, repito, no es casualidad que este video haya llegado a ti. En esta situación en la que tú te encuentras esta noche, vemos dos cosas muy claras. La primera es que tu fe en la búsqueda del Señor se está activando. ¿Saben por qué? Porque estás buscando soluciones. Sabes que sin Dios no puedes tener la fuerza necesaria para soportar el dolor que es sufrir de una infidelidad, que el dolor que te deja cuando tu cónyuge no te trata como el vaso más frágil. Y si eres el varón, cuando tu mujer no te trata, no te admira como el hombre que eres, como el esposo que eres. Esta noche vemos que dice el Señor, si tú tuvieres una fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás al monte, muévete de aquí a allá, y el monte, ¿sabes?, se moverá. ¿Y qué es el monte para ustedes? Ese monte es todo aquello que los divide como pareja. Ese monte puede ser falta de comunicación, aún el desamor que crean que hay entre ustedes. Ese monte puede ser los graves problemas económicos que tienen, la falta de comunicación, e inclusive un familiar que ha querido hostigarlos y alguno de los dos les hace caso al cónyuge, al familiar, y no atiende al cónyuge como es. Todo eso el Señor lo puede quitar
dice el Señor en su palabra, con que tuvieras una fe del tamaño de la semilla de una mostaza. Y sabes, aquí la tienes. Tu fe se está activando porque estás aquí presente y este video el Señor te lo envía. Segundo punto de lo que nosotros vemos es que mientras tú quieras y deseas restaurar tu matrimonio, el Señor va a obrar a tu favor. Todo aquello que tú desees, si tú eres diligente y sabes esperar en el Señor y obedeces los pasos, el Señor te da la victoria. Y eso es algo indiscutible. No habrá nada ni nadie que te separará del amor de Dios, porque el Señor ama todo el amor que tú le tienes a tu pareja, y sabe y te conoce. Dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te digo a ti, ¿quién contra ti? Si tú te aferras a la mano del Señor, el Señor va a obrar, porque tú, dice en su palabra, buscar primero las cosas de Dios y todo llegará por añadiduría. No seamos como aquellos que no conocen o no quieren conocer al Señor. Saben que el Señor existe, saben que Dios existe, pero no lo buscan. Saben, muchas personas deciden que ya no aguantan más la situación que les provoca el tener un matrimonio tormentoso, un matrimonio donde es una vida desordenada, donde el cónyuge no quiere alinearse como lo que es, ya sea esposo, y entonces esas personas, como no saben, no quieren confiar en el Señor porque tienen miedo, abandonan literalmente el matrimonio. Piensan que con irse lejos y olvidando todo, los problemas se van a resolver. Saben, esa es una mentira. Yéndose, olvidando como creen, simplemente la situación está como enterrada, pero sigue viva. Porque siempre va a estar ahí esa situación latente en tu mente. La segunda cosa que hacen algunas personas es algo peor: buscar brujos, buscar hechiceros para poder a través de una suma monetaria, ¿verdad? Le pagan al brujo, al hechicero, para poder hacer, ¿verdad? Según que el amor de la pareja renazca, para que los vuelvan a amar y los vuelvan a querer, y que regrese la persona a la casa. Esto es peor todavía. ¿Saben por qué? Porque esas personas están poniendo su confianza en un brujo, en una persona que finalmente les sirve al diablo. Escúchelo bien. Cuando es el mismo diablo que puso esa situación en el matrimonio y los ha separado. ¿Sabes bien? ¿Sabes? El diablo es el mismo autor y consumador de esa situación, de esa separación, de ese desamor que está. Y todavía, sin saber y por desconocer, van y buscan a un brujo para que les haga un trabajo. Ellos le llaman magia blanca. No existe magia blanca, todo es negro. Y finalmente no acuden al Señor, pero en cambio tú sabes la buena noticia que tú estás buscando del Señor. Tú estás deseando poner tu confianza plena en el Señor, mas ellos están buscando, poniendo su confianza en ¿sabes quién? En el diablo. Al buscar a un hechicero, estás poniendo tu matrimonio en las manos de un hechicero, del diablo. Entonces yo te pregunto, ¿quién va a ganar? Tú, que a pesar de que tú no veas nada, vas a poner tu confianza en las manos del Señor, quien creó el matrimonio, el que puso a Adán y Eva desde Génesis. Él les intuyó lo que es el matrimonio. Puso hombre y mujer, varón y mujer, los puso en ese paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Tú que estás poniendo tu confianza en el Señor, o aquellos que aparentemente, ¿verdad?, tienen una solución práctica, pero con el tiempo el enemigo se cobra, y se cobra mucho? Entonces, sigan confiando en el Señor. Esta noche
les venimos a decir, confíen y vamos a darles en el nombre del Señor las soluciones, qué hacer y qué no hacer para poder seguir en tu lucha por la restauración de tu matrimonio. Y algo nunca pase por su mente, quitarse la vida. Eso es algo que pocas personas hacen. Algunos piensan que son valientes. Eso es una cobardía, quitarse la vida, pensando en que ya no hay solución. Que esas personas que se han quitado la vida porque sienten que la situación es muy tormentosa y ya no tienen ánimos para seguir, es el diablo mismo que les mete las ideas y les hace pensar que quitándose la vida ya todo va a acabar. Es una gran mentira, porque el lugar donde van es un lugar de tormento por toda la eternidad. No creas en eso, no caigas en eso nunca. Mejor aprende a tomarte de la mano del Señor, confía en el Señor y Él hará. Amén. Por otro lado, también debes de saber que si tu matrimonio está estable, que no tienes ningún problema, que todo va marchando bien, bueno, que no debes de confiarte. El enemigo siempre va a estar en la mira, siempre el enemigo te va a estar observando, esperando en donde flaqueas para poderse infiltrar en tu matrimonio, en tu relación y poder dividirlo. El enemigo no duerme, no descansa. Él, como dice la palabra, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú ya empiezas a conocer de Cristo, si ya conoces de la palabra, si ya oras, el hecho de que ya seas espiritual no significa que por esa razón vas a dejar de tener problemas, no significa que vas a estar seguro. No, Dios nos guarda, pero Dios también nos pone que no debemos de descansar. Siempre nos dice, esfuérzate y sé valiente. Debemos de esforzarnos, porque si nos debilitamos, el diablo por ahí puede tomarnos por sorpresa. Hermano, y el hecho de que, aunque hoy, por la palabra de Dios, ya sabes de estos ataques, antes no sabías de dónde venían. Sin embargo, ya no tienes tu mente cauterizada como el diablo te la tenía, pero desde que llegaste a Cristo ya eres libre. Y desde que tienes a Cristo en tu corazón, ya Él rompió toda cadena que el diablo te había puesto. Entonces no debemos de confiarnos del enemigo. Antes bien, debemos de ser astutos como la serpiente y no ignorar las maquinaciones que el diablo quiere. Y tenemos el versículo 2 de Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es, cuando llegamos a Cristo y empezamos a leer la palabra, vemos, Dios nos va dando esa sabiduría. Y sabemos que el diablo nos odia. El diablo nos odia. No quiere al ser humano, no quiere que se reproduzca, no quiere que haya familias. ¿Por qué? Porque al haber familias, al haber amor, se reproduce y sigue. Y el fin de Dios en el matrimonio es que nuestras descendencias lo adoren y lo alaben. Entonces, el enemigo trata de impedir eso. Sin embargo, gracias a Dios, Él nos da el conocimiento de desenmascarar al enemigo y tenemos que seguir en esta lucha, porque pues ya que tenemos identificado de dónde vienen, no tratemos de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. No nos va a ir bien. Al querer hacerlo por nuestras fuerzas,
podemos hacer las cosas todavía, empeorarlas, hermanos. Siempre es bueno tener la sabiduría que Dios nos da. De otra forma, el hacerlo en nuestras fuerzas nos va a provocar que entre en nosotros ira, miedo, decepción y desesperación. Incluso en vez de que ese pleito, si hay algún pleito en el matrimonio, en vez de que se elimine, puede crecer más. Entonces Dios nos dice que busquemos a Él, su sabiduría. Porque como les vuelvo a repetir, el enemigo no descansa. Sin embargo, también debes de saber que la victoria, desde que buscamos a Cristo, Él ya nos dio la victoria y ya la tenemos. Lo único que Dios nos pide es algo que realmente no es difícil. Es obediencia. Obedecer su palabra. Debemos de obedecer la palabra. Es lo único que Dios pide. Y con eso, hermanos, vamos a tener la victoria que Dios nos da. Amén. Amén. En el libro de Nehemías, capítulo 4, ¿sí? Versículo 1 y 2, vamos a compararlo, vamos a mostrarte qué es lo que estás viviendo, qué es lo que seguirás viviendo y cómo salir victorioso en tu proceso de restaurar tu matrimonio. Vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1 y 2. Escuchemos la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Ahí termina. Hermanos, esto exactamente es lo que está pasando contigo. Si tú te has preguntado, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Yo, por más que me esfuerzo y mi cónyuge simplemente no veo que él cambie, que ella cambie. Al contrario, ya me dijo que se va a ir de la casa, ya me dijo que no me ama, ya me dijo que no sirvo para nada y mil otras cosas más que están pasando. Y tú sigues firme todavía, aunque estás dudando en ya continuar o no continuar. Sabes, te digo una cosa, el enemigo está enfurecido. La palabra lo está diciendo. Él está enfurecido, está molesto porque estás decidiendo buscar y luchar por tu matrimonio. Por eso estás teniendo aún mayor ataque, porque el enemigo a él le conviene que ya abandones, que dejes todo. Sanballat representa todo aquello que en tu vida te está debilitando. Sanballat es un emisario del diablo, es una persona tal cual, pero el diablo lo utiliza para venir a desanimar a Nehemías y al pueblo que decidió levantar los muros del templo de Dios, el cual fue derribado por los enemigos de Dios, así como tu matrimonio. ¿Sabías que muchas cosas que no hicieron, que muchas cosas por no conocer la palabra, descuidaste? Ambos descuidaron ciertas áreas de su matrimonio y por eso la situación de tu matrimonio se encuentra como está. Pero Dios te dice esta noche, sabes, tienes un enemigo, el enemigo de tu alma, que ha venido a desanimarte. ¿Y cómo lo hace? ¿Sabes cómo lo hace? Viene y se burla, y empieza a decirte 1000 pensamientos donde dice: ¿a poco crees que tu esposo va a regresar? ¿A poco crees que tu esposa va a cambiar? ¿Tú crees que la situación económica en la que se encuentran van a salir adelante? ¿Tú crees que tu cónyuge ya no le va a hacer caso a su madre o ya no le va a hacer caso a su hermano o su hermana y te va a tratar como tú te lo mereces? ¿Sabes? El enemigo va a ponerte en tu mente pensamientos de destrucción, pensamientos de que ya déjalo, ya se acabó, ya no puedes.
ya déjalo, deja el intento. Pues sabes, es cuando menos tienes que dejar de trabajar. Pues cuando menos tienes que decir, yo no boto la toalla, porque si Dios no me deja, yo menos voy a soltar esta situación. El enemigo lo que quiere es desanimarte y te desanima con burlas, siendo sarcástico en tu mente, enviándote personas. Tienes que identificar qué personas son las que vienen y te empiezan a decir, déjalo, ya no, yo vi a tu marido, vi a tu esposa. ¿Sabes? El Señor ha escuchado. El Señor no está ajeno a tu dolor. El Señor no está ajeno a la situación que estás viviendo. Pero déjame decirte, esas cosas ocurrieron. ¿Sabes por qué? Porque hubieron cosas en las vidas de ambos que por no conocer fueron descuidando áreas de comunicación. Fueron descuidando cosas que a tu cónyuge le gustaban de ti. Las fuiste descuidando por darle más interés a otras. Y la culpa no es nada más de uno, es de los dos. Si tú puedes decir, bueno, es que un amante se metió entre nosotros. ¿Sabes? El enemigo buscó puerta y encontró una. Pero en nombre de Dios te decimos, se van a cerrar. Porque Dios te va a decir cómo las vas a cerrar. Como se das cuenta, el enemigo va a atacar principalmente, el área que más ataca es la mente. Y haciéndolas desistir del intento. Y si piensas en botar la toalla, hoy te digo en el nombre de Cristo, no lo hagas. No lo hagas porque Dios te dice, detente, que yo estoy contigo. No lo hagas. Yo te esfuerzo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te sostendré con la mano, con la diestra de mi justicia. Hermanos, sean cristianos o no lo sean, ¿sabes? El enemigo siempre va a golpear y golpear y golpear hasta que tú digas, ya no puedo más. Pero es por esto la prédica de esta noche. Dios te dice, no desistas, porque yo fundé el matrimonio. Yo lo fundé y yo te voy a indicar cómo vas a salir de los problemas en los que se encuentran ambos. No importa que tu marido se fue, no importa que tu mujer se fue, ellos van a regresar. Pero, ¿cómo van a regresar? Si tú abandonas el barco, si tú tiras la toalla, si crees que ya te cansaste y que lo mejor para ustedes es ahora sí separarse, ¿sabes qué? Viene lo peor. Déjame decirte que la situación que pasaste y que están pasando es muy dolorosa, no lo dudo, es bastante dolorosa. Pero Dios lo permite, si Dios permitió que pasa esto, es porque Él sabe que era necesario que lo pasaras. Porque Él lo que quiere hacer de ti es un hombre fuerte, una mujer valiente. Quiere moldearlos como pareja. Quiere transformar esa unión que antes era inmadura, pero era bella. ¿Ah? Ahora ya no, quizás no queda nada de lo que eran antes, pero el Señor lo permite. Es como una masa, el alfarero que hace con la arcilla. Si piensa que va armando el vaso, lo va tallando, ¿no? Pero si ve que tiene un defecto, ¿sabes lo que hace el alfarero? Simplemente lo destruye y lo vuelve a armar. Y es por eso que esa situación en tu matrimonio han pasado, porque el Señor permite esto, pero por el bien de ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que quizás ha pasado? Repito, falta de comunicación, malos entendidos entre ustedes, el mal uso de sus finanzas, aún en el mal uso de sus tiempos, no se dedicaban uno al otro. Pues el Señor dice, bueno, voy a dejar que pase esto porque yo voy a hacer de este matrimonio algo mejor. Nos dice en Romanos 8:18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si tú le crees al Señor, dice el Señor, no son comparables las aflicciones que estás viviendo con la gloria venidera que el Señor te va a dar. Esto te lo Amén. digo de parte del Señor. Amén. Así es, hermano, una forma en que el enemigo ataca, su táctica de atacar, hermanos, como es trayéndole problemas. ¿Y cómo trae los problemas? Acuérdense que el enemigo es un traicionero. Él a la vez él se escuda en los problemas para atacarte mejor. ¿Y sabes cómo va a ser? Nunca te va a mandar un problema solo, siempre te va a mandar varios problemas. Él es montonero, te manda varios problemas
para que no sepas ¿Por dónde? por dónde defenderte. Es una de las formas en que él ataca. La otra es que estamos peleando no con la esposa, no con la suegra, no con el esposo, no con, Un familiar, un con amigo o un enemigo, como que o con, sí, no, estamos peleando con seres invisibles, son seres espirituales de maldad. Con ellos son con los que estamos peleando. Y tenemos una arma que Dios nos ha dado, que es la espada, que es su palabra, la Biblia. Y con ella, hermanos, lo destruimos. Por eso les comentaba hace un momento, cuando llegamos a Cristo, Cristo tiene la victoria. Y la Biblia, su palabra, es la victoria. El enemigo contra eso no puede. Solamente tenemos que respetar sus mandamientos. Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Dice la palabra. O sea, el que la lee, el que escucha. Porque dice la palabra, el oír. Que el oír, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que se deleita, bienaventurado el hombre que tiene temor de Jehová y se deleita en sus mandamientos. Por eso solo el escuchar es bueno. Es que bueno que escuches esta prédica, pero también te invitamos, lee la palabra del Señor. En vez de estar escuchando esos pensamientos absurdos, ¿sí? Sarcásticos y de burla, empieza a leer la palabra del Señor y toma para ti esas promesas que Dios te da. Porque esas promesas ahí están, solamente es leerlas. Busca de Dios. Busca primero de Dios y su justicia vendrá por añadiduría. Amén. Repito, y su justicia vendrá por añadiduría. Amén. Hay personas que en su desesperación no creen en Dios y no creen que Dios nos puede ayudar y tratan, como hace un rato comentaba mi esposa, de buscar a través de brujos, hechiceros, de los que leen las cartas, el café. Tratan, según ellos, de buscar una solución rápida. Hermanos, les está entregando el matrimonio, como quien dice, el jefe de la banda. Está con el mayor traicionero de todos. Cuando alguien busca esa forma, sabemos que lo hace por desconocimiento. Por eso hoy Dios y el Espíritu Santo nos pone para que ese velo se caiga, para que sepan que ir con cualquiera de esas personas no es bueno. Dios lo dice en su palabra. El único al que tenemos que buscar en todo tiempo es a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Amén. Entonces, hermano, cuando usted tenga el problema, busque a Dios, esfuércese y sea valiente. El enemigo de nuestra alma se ha levantado para robar, destruir y matar nuestras relaciones. Entonces, tenemos que ser persistentes. El enemigo es persistente. Usted le cierra una puerta, pero si usted desconoce cómo luchar, él sigue y sigue y sigue. Y muchos caen. Nosotros tenemos que ser persistentes también. Y tenemos la palabra y el escudo de la fe para continuar, hermano, con esta lucha y con la victoria. La pregunta ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos directo ahora a las soluciones. Ya te presentamos por qué viviste la situación, por qué la estás viviendo, cómo empezó, ¿verdad? Y por qué estás aguantando en tus fuerzas. Dios te dice, no aguantes más en tus fuerzas. Yo te voy a dar las fuerzas. Sí, si tienes papel y lápiz, apunta lo siguiente. ¿Qué debemos hacer para continuar en la lucha por la restauración de nuestro matrimonio? Primer punto, vamos a escuchar qué hizo Nehemías en el capítulo 4, en el versículo 9 y en el versículo 11, 17 y 18. Escuchen bien. Así es, después de que Nehemías fue atacado
por esos emisarios del diablo. Sanballat, ¿no? Era Sanballat, y todavía se añadió uno más, Tobías. Sí. Entonces, dijo Nehemías, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, hermano, estaban guerreando. Aquí Nehemías nos enseña cómo guerrear. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Vemos cómo se prepararon, estaban en guardia de día y de noche. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén, hermanos. Ya ven, Amén. Esto fue lo que hizo Nehemías. Empezó a, número uno, a buscar más de la presencia de Dios. Cuando tú tiras la toalla y dices, ya no voy a continuar con eso, ya lo voy a dejar todo, no estás buscando la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios tomas la fuerza. Recordemos que cómo empezó todo. Quiero que le pido a mi esposo que lea nuevamente el capítulo de Nehemías 4, 1, 2, para que recuerden por qué empezó la situación que estás viviendo cuando decidiste empezar a luchar por tu matrimonio. Amén. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, en este caso en matrimonios, edificábamos el matrimonio, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Vemos cómo el enemigo llega a debilitar. Y aún todavía llega otra persona más, ¿sí? Llamado Tobías, a seguir burlándose de los que estaban restaurando el templo de Dios. Veamos qué dice el versículo 3. Así es, hermanos, porque cuando el diablo no manda un emisario, manda dos o más. Entonces es importante que los que vengan a querer debilitar tu fe, no les hagas caso. Y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Este señor estaba menospreciando lo que ellos tenían, pero Nehemías tenía fe. Nehemías estaba fortalecido en espíritu y en fe, y sus palabras no le hicieron. Él siguió trabajando junto con su pueblo, siguió trabajando. ¿Escuchaban burlas? Sí. ¿Escuchaban palabras de desánimo? Sí. Porque todos, de una manera, nos desaniman a seguir con lo que Dios quiere, con tu matrimonio, con la obra de Dios, te desaniman. Pero hemos aprendido, así como el enemigo envía emisarios para desanimarte, así también el Señor envía amigos, envía su palabra, envía amistades, envía todo aquello que necesitas para continuar en la lucha. Todo aquello que Dios te manda hacer, hacerlo. Y si Dios te mandó y tú decidiste casarte, no abandones el barco, hermana, no lo abandones. Lucha por tu matrimonio. El segundo punto, que es lo que debes hacer para continuar con la restauración de tu matrimonio, es punto número 2. El 1, recuerda, fue buscar más de la presencia de Dios. 2, no hagas caso de los pensamientos absurdos, de los pensamientos sarcásticos del diablo, de esos pensamientos de burla y de derrota. No hacerle caso, tal y como hizo Nehemías. No hizo caso, él continuó. Tercer punto, anota, no respondas al ataque del diablo cuando utiliza a esas personas que vienen a desanimarte o a burlarse. No caigas en provocación.
¿Qué nos dice Santiago en el 1 al 20? Pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros nos airamos, porque todos somos carne, ¿verdad? Cuando nosotros nos airamos, nos molestamos, ¿sí? Por lo que nos están haciendo, en este caso un matrimonio, cuando tú te enojas porque sabes que hay un amante, ¿verdad? Una persona que te está mal influenciando o está metiendo dudas en tu matrimonio, ¿sí? Entonces, y tú vas y respondes hacia esa persona, vas y literalmente vas y le reclamas, no respondas al ataque. Dios nos dice, si nosotros nos llenamos de ira, nunca podremos ver la justicia de Dios en nuestras vidas. Permite que sea Dios el que haga justicia. Permite que sea Dios. Por eso te pedimos, no caigas en provocación. No respondas a los ataques del diablo. Porque él aunque utiliza personas, a rato la suelta, a rato viene otra y otra, y tampoco vas a estar contra todas las personas, ¿verdad? Entonces, punto número 4, lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que enmudezca al diablo. Recuerden cuando el arcángel Gabriel vino a defender a un santo de Dios, y el diablo se interpuso entre la alabanza del arcángel San Gabriel. Él le dijo al diablo, Cristo te reprenda. Él no vino y dijo, te reprendo, porque no, él dijo, Cristo te reprenda. Entonces tú lo que vas a hacer es, vas a pedir al Señor que enmudezca al diablo para que ya no escuches más esos pensamientos de derrota. Y punto número 5 y último, lo que tienes que hacer. En 1 Corintios 15, 57. Porque Dios da gracias, porque le damos gracias a Dios porque nos da la victoria. Debemos de orar al Señor y esta es la clave. Recuerda que quien es Dios es el que nos defiende, hermanos. Dios es el que está enterado de todas las situaciones que nos pasan. Él ya lo sabe, solamente quiere que le pidamos. Y aquí en el versículo 4, les comparto esta palabra que Nehemías, después de los insultos que le hicieron los emisarios del diablo, él no se peleó con ellos. Él dijo así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Vemos, hermano, cómo Nehemías sí se enojó, sí le dolió lo que le dijeron, pero ¿qué hizo él? Pidió ayuda a Dios. Hermanos, esta es la palabra que esta noche Dios nos ha puesto para ustedes, que sabemos que va a ser de gran bendición, de mucha bendición, que nos va a dar luz a muchos, nos va a enderezar muchos caminos, hermanos. Y sobre todo que les ha quitado hoy el Señor esas vendas que el enemigo les ha puesto, ¿sí? Recuerda, hermanos, si piensas que botando la toalla la solución ya llegó a tu vida, al contrario, no. Aférrate a la mano del Señor y sigue los pasos que te decimos de parte del Señor. Número 1, busca más de la presencia del Señor. 2, no hagas más caso de los pensamientos sarcásticos que el enemigo te pone en tu mente, esos pensamientos de burla, de derrota. Punto 3, no respondas al ataque del diablo, ¿sí? Cuando utiliza a esas personas que te vienen a desanimar, y no caigas en provocación. Recuerda, en la ira del hombre, la justicia de Dios no actúa. Punto 4, pide al Señor que enmudezca al diablo, y pídelo literalmente: Señor, enmudece al diablo, ya no permitas más que el diablo venga y se siga burlando. Y punto número 3, ora al Señor. Esa es la clave, hermanos. Recuerden que es Dios que los defiende y que no está ajeno a lo que estás viviendo. Y
Y también algo muy importante, la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios, dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, dice así. Dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice así, por lo tanto tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y acabando todo, estar firmes, hermanos. Les pedimos, hermanos, lean el capítulo 6 de Efesios, y ahí se les indica cuál es la armadura de Dios descifrada, y dile en voz alta, y con ello, hermanos, el diablo no podrá contigo. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, damos esta oración para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has dado hoy más sabiduría, Señor, para saber cómo enfrentar, Padre, los problemas, Señor. Gracias, Padre, porque has quitado, Señor, esta venda que muchos teníamos puesta, Padre. Pero hoy tu luz, Señor, ha llegado a nosotros. Y sabemos que estas armas que hoy nos has dado, que es tu palabra, Señor, la vamos a aplicar más, Señor, más directamente contra el enemigo, contra el que ha estado atentando y acechando contra nuestras familias. Gracias, Padre, te damos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tomar el control de la palabra, Padre, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Nos pedimos, hermanos, los esperamos en la nueva palabra del Señor, que seguramente nos seguirá educando y edificando. Les bendecimos. Nos vemos el próximo viernes en una prédica más de Taller de Matrimonios. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.